El viento soplaba frío la noche de Halloween mientras la luna llena se elevaba en el cielo estrellado. En el pequeño pueblo de La Brook, las luces naranjas y negras parpadeaban, y los niños correteaban por las calles disfrazados de monstruos y fantasmas, recogiendo dulces y riendo. Pero había una sombra que acechaba en las profundidades de la oscuridad. La leyenda de Michael Hunter, un asesino en serie que aterrorizó La Brook hace décadas, seguía viva en los susurros de los aldeanos. La historia decía que, en una noche de Halloween, Michael había perdido la razón, matando a sangre fría a varios de sus vecinos antes de desaparecer en la noche. Había sido capturado, pero durante su traslado a la prisión, había logrado escapar, y nunca más se supo de él. La gente de La Brook se aseguró de mantener sus puertas cerradas con llave y sus hijos vigilados en Halloween. La presencia de Michael Hunter se volvía más palpable en cada aniversario del atroz evento, y las familias se preparaban para lo peor. En esta fría noche de Halloween, un grupo de adolescentes, Emily, Jack, Lisa y Daniel, planeaban una noche de travesuras. Ignorando las advertencias de sus padres sobre el peligro de la noche, se reunieron en la antigua casa abandonada en las afueras del pueblo. Las risas resonaron mientras compartían historias de terror junto a una fogata en el jardín trasero. Pero a medida que avanzaba la noche, las risas se desvanecieron y la sombra de la leyenda de Michael Hunter se apoderó de ellos. Mientras Emily y Jack exploraban la casa, escucharon un ruido proveniente del sótano. Bajaron la escalera de caracol y se encontraron con una puerta que crujía al abrirse. Allí, en una habitación lúgubre y polvorienta, encontraron una serie de recortes de periódicos antiguos que detallaban los horrores cometidos por Michael Hunter. Algunos de ellos hablaban de las desapariciones misteriosas que habían ocurrido en Halloween, justo como la de Daniel. Cuando Emily y Jack regresaron al jardín, descubrieron que Lisa había desaparecido. Su linterna y su máscara de bruja yacían en el suelo, pero no había rastro de ella. Comenzaron a buscarla frenéticamente, llamando su nombre en medio de la oscuridad. En el pueblo, Daniel caminaba solo. Había sentido la necesidad de alejarse de sus amigos y se había dirigido hacia el bosque cercano. Mientras caminaba, se encontró con un lugar que parecía sacado de un cuento de terror. Un claro en el bosque estaba lleno de muñecas rotas y deterioradas, colgando de los árboles como espeluznantes decoraciones de Halloween. Un escalofrío recorrió su espalda y decidió regresar al pueblo, pero se dio cuenta de que se había perdido en la oscuridad del bosque. En el jardín trasero de la casa abandonada, Emily y Jack seguían buscando a Lisa. Los gritos de Daniel resonaron en sus oídos mientras intentaban orientarse en medio de la espesura de la noche. La situación se volvía cada vez más angustiante. Mientras buscaban, los dos adolescentes notaron algo en las sombras. Una figura alta y encapuchada se acercaba lentamente. Con una respiración pesada y una lentitud inquietante, la figura se reveló en la tenue luz de la luna. Era Michael Hunter, el asesino en serie que había aterrorizado el pueblo hacía décadas. Sus ojos fríos y sin emociones se posaron en Emily y Jack. El terror se apoderó de ellos mientras retrocedían, sin saber a dónde correr. Michael, con su cuchillo ensangrentado, se acercó a ellos en silencio. El grito de Daniel se mezcló con los aterrados alaridos de Emily y Jack cuando Michael se abalanzó sobre ellos. La noche de Halloween se llenó de dolor y muerte mientras el asesino continuaba su caza implacable. Las luces parpadeantes de las linternas se extinguieron una a una en el jardín trasero de la casa abandonada, y los desgarradores gritos de los adolescentes se ahogaron en la oscuridad. Cuando el silencio volvió a reinar, la luna llena iluminó una escena aterradora. Los cuerpos de Emily, Jack y Daniel yacían en el suelo, inertes, sus ojos llenos de terror. Michael Hunter se alejó de su macabra obra y desapareció en la noche. En el pueblo de La Brook, los padres de los jóvenes comenzaron a preocuparse cuando sus hijos no regresaron a casa. Las búsquedas se llevaron a cabo, y el horror se apoderó del pueblo cuando se encontraron los cuerpos sin vida en la casa abandonada.
Las tragedias del pasado se habían repetido, y la leyenda de Michael Hunter se confirmaba una vez más. La noticia de los asesinatos corrió como un reguero de pólvora en el pueblo. La gente cerró sus puertas con llave y evitó las calles oscuras. La sombra de Halloween se había vuelto aún más oscura, y la maldición del asesino continuaba su reinado de terror. A medida que se acercaba la medianoche, una periodista llamada Rachel llegó a la Brook para cubrir la historia de los asesinatos. Investigando la historia de Michael Hunter y la leyenda que lo rodeaba, se dio cuenta de que los asesinatos ocurrían siempre en Halloween. La noche de Halloween había adquirido un nuevo significado en la mente de Rachel, una noche de horror inimaginable. Decidió visitar la antigua casa abandonada donde habían ocurrido los asesinatos. La casa estaba envuelta en un escalofriante silencio, y las muñecas rotas en el claro del bosque la hicieron estremecer. Mientras investigaba, Rachel notó un diario antiguo en el suelo. Era el diario de Michael Hunter, lleno de entradas inquietantes y delirantes. A medida que leía las palabras del asesino, Rachel se dio cuenta de que Michael creía que Halloween era la única noche en la que podía liberar sus oscuros impulsos. Pensaba que, en esta noche, una entidad oscura tomaba el control de su mente y lo impulsaba a matar. La última entrada del diario mencionaba que Michael había encontrado una manera de romper el ciclo de violencia. Había descubierto un ritual en el que debía ofrecer nuevas almas a la entidad oscura para librarse de su influencia. Rachel sabía que tenía que detenerlo. Mientras investigaba más, Rachel encontró un sótano oculto debajo de la casa. Allí, en un oscuro rincón, se encontraba una silla de madera tallada. Era una silla especial, la silla que Michael usaba para llevar a cabo sus macabros rituales. Con una sensación de urgencia, Rachel buscó información sobre el ritual para detener a Michael. Encontró una forma de sellar la silla y romper la conexión con la entidad oscura. Mientras trabajaba en el ritual, escuchó pasos acercándose por el sótano. Sabía que el asesino se aproximaba. Con el corazón latiendo con fuerza, Rachel completó el ritual justo cuando Michael apareció en la entrada del sótano. Los ojos del asesino se llenaron de furia al ver lo que ella había hecho. Pero antes de que pudiera atacar, Rachel activó el ritual, sellando la silla de una vez por todas. La entidad oscura rugió en agonía mientras Michael se retorcía de dolor. La silla y el asesino desaparecieron en una ráfaga de oscuridad. La casa abandonada tembló como si respondiera al poder liberado, y luego todo volvió al silencio. La Brook nunca olvidaría la noche de Halloween en que Rachel puso fin a la maldición de Michael Hunter. La sombra de Halloween se disipó, y la paz regresó al pueblo. Sin embargo, a medida que las luces naranjas y negras parpadeaban en las casas de la Brook en Halloween, la leyenda de Michael Hunter seguía viva en los susurros de los aldeanos. La noche de Halloween había perdido su encanto y se había convertido en una noche de terror que nadie podía olvidar. A pesar de que Rachel había detenido la maldición de Michael Hunter y la sombra de Halloween había perdido parte de su oscuro poder, el pueblo de la Brook nunca volvió a ser el mismo. La noche de Halloween seguía siendo una fecha temida y respetada por todos. Las luces naranjas y negras que adornaban las casas ya no se asociaban con la diversión y el juego, sino con el miedo y la cautela. A lo largo de los años, las familias de la Brook continuaron observando las tradiciones de Halloween, pero lo hacían con una sensación de aprensión constante. Siempre había un temor latente de que la sombra de Michael Hunter pudiera regresar y llevar a cabo su venganza. El tiempo pasó, pero la sombra de Halloween nunca desapareció por completo. A pesar de los esfuerzos de Rachel y la resiliencia del pueblo, el temor a que algo oscuro y maligno pudiera regresar en cualquier momento persistía. Cada Halloween, las familias de la Brook se reunían para celebrar, pero siempre con una mirada nerviosa en sus ojos. Las luces naranjas y negras seguían parpadeando, como una advertencia constante de que el pasado nunca se olvida. La leyenda de Michael Hunter y la noche de Halloween maldita se convirtieron en una parte indeleble de la historia de la Brook.
La maldición había sido detenida, pero la memoria del terror y la angustia que había traído vivía en la conciencia del pueblo. Y así, año tras año, la sombra de Halloween continuaba acechando en las mentes de los habitantes de la Brooke, recordándoles que, en esta noche mágica y aterradora, nada era seguro y que el mal podía acechar en cualquier esquina, listo para despertar y traer el horror una vez más. Con el paso de los años, la noche de Halloween en la Brooke se convirtió en una mezcla de tradición y temor. La gente seguía decorando sus casas con calabazas talladas y telarañas falsas, pero lo hacían con un sentido de precaución siempre presente. Las familias continuaban participando en el famoso desfile de disfraces del pueblo, pero los trajes de monstruos y fantasmas eran seleccionados con cuidado. Los padres siempre mantenían un ojo vigilante sobre sus hijos, recordándoles las historias del pasado y la importancia de no alejarse demasiado. A medida que las generaciones pasaban, algunos comenzaron a cuestionar si la maldición de Halloween seguía siendo relevante. Los jóvenes, que no habían vivido los horrores del pasado, a menudo desestimaban las advertencias de sus padres y abuelos. A pesar de esto, el temor de que algo oscuro pudiera regresar nunca desapareció por completo. Una noche de Halloween en particular, cuando la luna llena se alzó en el cielo estrellado y los niños se preparaban para salir a recolectar dulces, algo extraño comenzó a suceder en la Brooke. Luces parpadeantes, misteriosos ruidos y sombras inquietantes llenaron las calles. La alarma se extendió rápidamente entre los aldeanos. La sombra de Halloween parecía haber regresado, y el temor se apoderó de todos. La casa abandonada, donde Rachel había puesto fin a la maldición de Michael Hunter, estaba rodeada de una neblina espesa y ominosa. La maldición parecía estar tomando forma una vez más. Las familias se refugiaron en sus hogares, recordando las advertencias de sus antepasados. Pero algunos curiosos decidieron explorar la casa abandonada, buscando respuestas y una forma de detener el mal que había regresado. Las luces parpadeantes los guiaron hacia el sótano oscuro. Allí, en el rincón donde Rachel había sellado la silla poseída, encontraron algo que los heló hasta los huesos. La silla, con su madera tallada y su respaldo alto, estaba de nuevo en su lugar. Parecía guardar, como si estuviera lista para liberar el mal una vez más. La entidad oscura, la misma que había atormentado a Michael Hunter, se manifestó en medio de la oscuridad. Con ojos fríos y sin emoción, se acercó lentamente a los intrusos. La presencia del mal llenó la habitación, haciendo que el aire se volviera pesado y denso. Los curiosos, ahora atrapados en el sótano oscuro, intentaron huir, pero las sombras parecían cobrar vida, impidiéndoles escapar. El terror se apoderó de ellos mientras la entidad oscura se acercaba lentamente, como si se alimentara de su miedo. La noche de Halloween en la Brooke se llenó de desesperación y horror. El pasado había regresado, y la sombra de Michael Hunter se alzaba una vez más. El pueblo estaba atrapado en un ciclo de pesadilla que parecía no tener fin. La maldición de Halloween se había restablecido, y el miedo se había convertido en una presencia constante en la vida de sus habitantes. Cada año, la noche de Halloween se llenaba de terror y desesperación, y la sombra de Michael Hunter volvía a acechar. Las familias de la Brooke, recordando las historias del pasado, comenzaron a tomar medidas drásticas. Se estableció un toque de queda estricto para los niños, y las calles se llenaron de señales de advertencia. Las luces parpadeantes que solían decorar las casas en Halloween se extinguieron, ya que se creía que atraían la maldición. A pesar de los esfuerzos por proteger al pueblo, la entidad oscura que había regresado era implacable. Se manifestaba en las sombras, apareciendo en las noches de Halloween para aterrorizar a cualquiera que se aventurara afuera. La noche se llenaba de gritos y llantos, y los residentes de la Brooke vivían con un temor constante. La historia de Rachel, la periodista valiente que había intentado detener la maldición, se convirtió en un mito en el pueblo. Algunos creían que ella poseía el conocimiento para poner fin al mal una vez más, pero nadie sabía dónde se encontraba.
Rachel había desaparecido misteriosamente desde aquella fatídica noche en la casa abandonada. Con el paso de los años, la Brook se volvió un lugar cada vez más sombrío. La entidad oscura parecía haberse adueñado del pueblo en la noche de Halloween, y nadie estaba a salvo. Los intentos de abandonar el pueblo durante esa fecha resultaron infructuosos, ya que la maldición parecía seguir a los residentes dondequiera que fueran. Y así, la historia de la Brook se convirtió en una pesadilla sin fin, un recordatorio de que a veces, el mal puede regresar incluso después de haber sido derrotado. La noche de Halloween, una vez una celebración alegre, se convirtió en una noche de horror y desesperación, una noche en la que el mal acechaba en cada esquina, listo para asestar su golpe mortal. La Brook se convirtió en un lugar maldito, donde la maldición de Halloween nunca parecía tener fin, y la sombra de Michael Hunter continuaba acechando en las mentes de todos.